Mi esposo abandonó a su familia para unirse a una secta que prohibía el amor. Tras 3 años desaparecido, volvió creyendo que podía recuperar lo que rompió. Mi esposo nos dejó para unirse a una secta donde no se permiten relaciones. Ahora ha vuelto esperando que todo sea como antes. Yo, una mujer de 29 años, me casé hace 6 años, pero llevo divorciada 3 años. Tengo 2 hijos con mi exesposo, Adam, de 30 años. Los niños tienen 4 y 5 años, pero tengo la custodia completa de ellos, ya que él no quería verse frenado por su familia. Él y yo estuvimos felizmente casados durante 3 años. Teníamos 2 hijos hermosos e incluso estábamos planeando comprar nuestra propia casa para poder mudarnos del apartamento en el que vivíamos cuando, de repente, me soltó. Quiero ser soltero y explorar el mundo ahora mismo. Habíamos estado juntos desde la escuela secundaria, así que éramos todo lo que conocíamos. Él fue mi primer todo y yo fui la suya. Así que siempre asumí que para nosotros era algo de juntos para siempre. A él no le importaba no haber estado con suficiente gente aparte de mí, pero después de 3 años de matrimonio, me dijo que no era feliz y que quería que ambos estuviéramos libres de esta carga. Hablando de nuestro matrimonio y nuestra familia, para que pudiéramos vivir nuestra vida al máximo. Era todo un extraño discurso de pensador libre, como lo llamaría mi papá. Y no entendí nada de eso porque pensé que él me amaba. Él insistió en que sí me amaba, pero también se amaba a sí mismo, al parecer, y quería darse una oportunidad justa para explorar el mundo. Incluso sugerí abrir temporalmente nuestro matrimonio, por mucho que me doliera, solo para asegurarme de que se quedara casado conmigo y no se fuera realmente, pero no le gustó esa idea, y estaba decidido a divorciarse para que ambos pudiéramos hacer esto de la manera correcta. Estaba destrozada después de esa discusión porque, literalmente, había surgido de la nada. Y cuando empecé a llorar delante de él, me dijo que todo estaría bien y que tuviera fe en nuestro amor, porque si estábamos destinados a estar juntos, entonces él encontraría su camino de regreso. Era ridículo e injusto. Pero así terminó nuestro matrimonio. Un buen día, simplemente decidió hacer las maletas y marcharse para explorar el mundo y estar solo por un tiempo, dejándome a mí y a sus 2 hijos atrás, sin importarle un comino qué nos pasaría. Incluso le pregunté qué pensaba que iba a pasar con los niños, y sugirió que los dejara con alguien en quien confiara, y luego yo también debería salir a explorar el mundo, viajar y conocer gente nueva, y vivir una vida generalmente aventurera para que también pudiera crecer. Me quedé atónita porque, en mi opinión, si traemos niños a este mundo, entonces es nuestra responsabilidad asegurarnos de criarlos bien, protegerlos y asegurarnos de que se satisfagan todas sus necesidades. Como padre, literalmente no puedes, ni debes, salir corriendo a viajar por el mundo dejando a tus hijos atrás. Y eso me convenció de que estaba completamente fuera de sí en ese momento. Así que no peleé más el divorcio y no lo impugné. El acuerdo fue fácil, ya que él no quería nada y estaba dispuesto a renunciar a todo. Sus padres tenían mucho dinero, así que la pensión alimenticia y la manutención de los hijos tampoco fueron un gran problema. Obtuvo derechos de visita, pero rara vez venía, e incluso cuando lo hacía, me hacía dejar a los niños en casa de sus padres y luego esperar en otra habitación para que pudiera verlos sin que le recordara el pasado. Pero incluso esas visitas cesaron después de los primeros meses. Descubrí la verdadera razón detrás del cambio en su comportamiento mucho más tarde, a través de una amiga mía, Rachel, que resultó tener un par de amigos en común con Adam. El primo de Rachel resultó ser parte del círculo de amigos por los que Adam había sido influenciado, y ella fue quien me contó sobre ellos, unos 2 meses después del divorcio. No la culpo por no decírmelo antes, porque ella y su primo no eran exactamente cercanos. Así que ella no se enteró de la verdad hasta después de que el divorcio hubiera terminado. Además, incluso si hubiera sabido la verdad, no habría cambiado nada sobre el divorcio de todos modos. Según lo que me contó Rachel, el primo de ella llevaba un estilo de vida muy promiscuo, salvaje y aventurero. No solo él, sino todo su grupo de amigos.
unos 6 o 7 hombres. Creían que no deberíamos estar atados por las relaciones y habían hecho un pacto para permanecer solteros. Adam había sido presentado a este círculo de amigos por un compañero de trabajo suyo, que creía que se llevaría bien con estos chicos, aunque no estuviera soltero y no pudiera ser parte de esa escuela de pensamiento, dado que estaba casado y tenía 2 hijos en ese momento. Pero el primo de Rachel había presumido ante ella y algunos otros miembros de la familia que habían logrado convertir a un tipo en creer que no necesitaba quedarse con su esposa e hijos, que aparentemente necesitaba deshacerse de ese lastre para poder seguir adelante y mejorar en la vida. Y eso fue lo que había hecho al divorciarse de su esposa y renunciar a la custodia de sus hijos para poder comprometerse plenamente con su ideología. Había estado presumiendo sobre el estatus de su grupo y cómo habían logrado convertir a alguien en uno de ellos, lo que significaba que definitivamente había algo poderoso y convincente sobre sus creencias. Así que Rachel, por curiosidad, le había preguntado a su primo cómo era este tipo, porque quería saber qué tipo de hombre simplemente abandonaría a su familia por lo que le dijo su nuevo amigo, especialmente un hombre casado con 2 hijos. Entonces, cuando su primo señaló a Adam en una foto grupal que habían tomado, ella unió 2 y 2 y me mandó un mensaje de texto al respecto. Literalmente, tan pronto como salió del evento, todo esto había tenido lugar en una reunión familiar suya. Y una vez que terminó, inmediatamente me preguntó si estaba dispuesta a reunirme con ella. Le dije que sí, así que ella corrió hacia mi apartamento y me contó lo que había sucedido con Adam. Decir que estaba furiosa sería quedarse corto. Cuando me enteré de la verdadera razón detrás de la decisión de mi esposo de irse, lo había hecho para encajar en algún grupo estúpido y ser visto como una persona valiente y aventurera, y cosas por el estilo. Había dejado atrás a su esposa e hijos por algo así, y cuando supe la verdadera razón detrás de su comportamiento ridículo, honestamente sentí que habría sido más feliz si simplemente hubiera estado con otra mujer. Al menos habría sido una razón más respetable para terminar su matrimonio y abandonar a sus hijos, pero esto simplemente no fue suficiente. Quería llamarlo y maldecirlo, pero no lo hice porque, después de aprender la verdadera razón de su partida, estaba convencida de que simplemente estaba loco. No había 2 maneras al respecto, y tampoco tenía sentido esperar que tal vez decir o hacer algo lo hiciera cambiar de opinión. No lo haría, y ahora lo sabía, así que simplemente decidí sacar lo mejor de mis circunstancias y criar a mis hijos para que fueran mejores hombres que su padre. Y también trabajar más duro en mi propio trabajo y asegurarme de que nunca se sintieran abandonados. Así que contraté a una niñera y empecé a trabajar el doble en la oficina para no tener que llevarme el trabajo a casa y, tan pronto como regresaba a casa, todo mi tiempo lo pasaba con mis hijos. Mis padres ayudaron mucho, e incluso ocasionalmente mis suegros intentaron ayudar, pero lo mantuvieron al mínimo, probablemente por vergüenza por lo que había hecho su hijo. Ellos eran quienes pagaban las cuotas de manutención infantil cada mes, y yo lo sabía porque, según lo que había oído, Adam estaba ocupado gastando todo su dinero en viajes a lugares exóticos en hoteles de lujo. Ahora que no tenía familia de la que preocuparse, podía gastar todo su dinero en cosas así, y nadie parpadeaba. Crié a mis hijos lo mejor que pude, y ahora tengo 2 chicos dulces, obedientes y adorables que me aman, y se aman entre sí. Somos toda la familia que necesitamos, y básicamente, he sacado mi matrimonio de mi mente por completo, porque era simplemente molesto pensar en ello. También he pagado mis deudas en el trabajo, así que ahora estoy en una excelente posición y gano el doble de lo que solía ganar antes. Me ha estado yendo genial durante los últimos 2 años, y no pensé que tuviera nada de qué preocuparme hasta la semana pasada, cuando Adam finalmente apareció después de casi 3 años de estar completamente desaparecido. Mis hijos y yo estábamos en casa, ya que era domingo. Ahora tenemos suficiente dinero para comprar nuestra propia casa, pero he permanecido en el mismo apartamento porque realmente amo este lugar, y también es conveniente para ir al trabajo. Claramente debería haberme mudado,
porque desafortunadamente, al haberme quedado en el mismo lugar, Adam sabía dónde encontrarme. Simplemente apareció en nuestra puerta ese día, y creo que debe haberme quitado el aliento verlo después de casi 3 años. Ninguno de los dos dijo nada durante los primeros segundos, pero observé su apariencia, el enorme ramo de rosas rojas que sostenía y la forma en que sonreía con lágrimas en los ojos. Llámenme insensible, pero no me sentí conmovida ni emocional, sino que simplemente sentí un odio puro hacia él. Y antes de que pudiera decir algo, cerré la puerta con tanta fuerza que juraría que sentí temblar la tabla del suelo. Le dije a mis hijos que entraran, porque sabía que iba a tratar de convencerme de algo y yo no iba a estar en paz. Todo el odio, el dolor y la ira estaban burbujeando, y no quería que mis hijos vieran lo fea que sería la pelea que estaba a punto de suceder. Como era de esperar, tan pronto como les dije a mis hijos que se fueran, Adam empezó a quejarse de que esta no era la bienvenida que esperaba. Podía escuchar que estaba tratando de no llorar, pero realmente todo lo que eso hizo fue enfurecerme aún más. Él era quien me había hecho pasar por toda esta mierda durante años, y ahora tenía la audacia de llorar y actuar como la víctima. Luego siguió diciéndome que había vuelto para disculparse y decir que lamentaba todo lo que había hecho en el pasado, pero ahora solo quería recuperar su antigua vida. Estaba sorprendida, pero lo dejé seguir porque una parte de mí quería escuchar esta disculpa, o lo que fuera que se suponía que era. Porque habían pasado 3 años, y nunca había tenido ningún tipo de cierre. Lo había sacado de mi mente, pero verlo de nuevo lo había traído todo de vuelta. Y supongo que, de alguna manera enferma, estaba realmente disfrutando la oportunidad de mostrarle su lugar, solo para que supiera que estábamos todos mejor sin él. Y nadie lo extrañaba en su ausencia. Siguió hablando durante un par de minutos sobre cómo se había divertido en estos últimos años, pero, al final del día, simplemente se sentía vacío, porque no tenía nadie a quien volver, excepto habitaciones de hotel vacías. Confesó que había estado sintiendo que le faltaba algo durante los últimos meses, y finalmente, había tomado la muy difícil decisión de regresar y disculparse ahora para poder finalmente enmendar las cosas. Aparentemente, la emoción de viajar y explorar la vida con su nuevo grupo de amigos se había desvanecido después de los primeros meses, pero continuó aferrándose a ese estilo de vida porque tenía demasiado miedo de regresar. Sentía que, ya que había sacrificado mucho por esa vida, tenía que comprometerse completamente con ella. Pero ahora no podía imaginarse volviendo atrás, y solo quería recuperar su antigua vida. Cuanto más hablaba, más sentía ganas de abrir la puerta y golpearlo en su estúpida cara tan fuerte como pudiera. No podía tolerar más de su mierda, así que le dije que nos dejara en paz y que no quería verlo ni hablar con él en ese momento. Pero Adam, siendo Adam, creía que podría cambiar mi opinión al seguir divagando parado afuera de la puerta y rogándome que volviera con él. Llegó a un punto en que me sacó de quicio y también tuve que sacar a los niños de su habitación para servirles la cena. Así que simplemente golpeé la puerta y grité que ya no éramos su familia. Así que necesitaba irse ahora. Creo que eso lo dejó en shock, porque después de eso no lo escuché más. Tan pronto como les di la cena a los niños, llamé a mi abogado y le conté todo lo que había sucedido, solo para estar segura. Luego, llamé a mis padres y les conté sobre la visita de Adam, lo que había dicho y luego lo que yo había dicho. Me aseguraron que había hecho lo correcto dadas las circunstancias y que no tenía nada de qué preocuparme. No llamé a mis suegros porque no sabía qué decirles sobre nada de esto, y estoy segura de que se enterarían más tarde por su hijo, de todos modos. Pero, tan pronto como terminé esas llamadas, recibí una llamada de Rachel, y como ella fue quien me informó sobre la verdadera razón por la que Adam se había ido todos esos años atrás, respondí la llamada porque tenía la sensación de que me diría algo sobre Adam, y tenía razón. Tan pronto como contesté la llamada, ella me preguntó si Adam había aparecido, y cuando dije que sí, me dijo que su primo la había llamado para informarle. Rachel y yo somos amigas muy cercanas y siempre lo hemos sido, incluso aparte de la situación con Adam, donde ella ha sido una fuente importante de información para mí sobre él, gracias a su primo.
Después de que ella me contó lo que su primo le había dicho todos esos años atrás, le dijo a su primo que si descubría algo sobre Adam, debía ir directamente a ella, ya que yo era la persona a la que había perjudicado. Cuando el primo de Rachel se enteró de mí, supongo que dejó de sentirse muy orgulloso de haber convertido a Adam, pero no los culpó. Culpó a Adam por ser tan fácil de influenciar. Su primo nos había prometido que nos mantendría actualizados sobre él. Incluso se había disculpado conmigo una vez después de enterarse de mí. Lo perdoné, ya que nunca tuve nada en contra del chico. Pero no somos amigos ni nada por el estilo. Él le contaba a Rachel que estaba asistiendo a Adam, lo que había estado haciendo desde que me bloqueó después del divorcio. Así que ahora el primo de Rachel había contactado con ella para contarle la verdad sobre por qué exactamente Adam había regresado, y luego ella me pasó la información. Su círculo de amigos tenía un grupo de mensajes desde que todos se conocieron y unas horas antes de que Adam apareciera en mi puerta. Él había enviado un mensaje al grupo contándoles a todos sobre lo que estaba a punto de hacer. Los chicos lo habían apoyado, pero Adam, aparentemente, había estallado contra ellos por su apoyo falso. Les dijo a todos los demás chicos que se sentía engañado por ellos, ya que había dejado toda su vida atrás. Pero lo traicionaron al entrar en relaciones a lo largo de los años, y ahora él era el único tonto que había dejado a su esposa e hijos para viajar y divertirse con sus amigos. Los otros chicos, que ahora todos estaban saliendo con alguien, le dijeron que no era justo de su parte esperar que siempre se adhirieran a una sola forma de pensar durante toda su vida, especialmente cuando habían desarrollado esa ideología sobre no estar atados y cosas por el estilo cuando tenían unos 25 años y aún eran relativamente jóvenes. Pero, en este momento, la mayoría de los chicos estaban llegando a los 30 y ya no querían ese estilo de vida. De hecho, un par de los chicos ya estaban en relaciones serias y comprometidas que habían durado más de un año, e incluso uno de ellos estaba comprometido. Así que todo lo que habían hablado con tanto énfasis en el pasado simplemente se había ido por la ventana, y la única persona que sufría ahora era Adam, ya que había sido el único tonto que compró cualquier basura que estos chicos estaban diciendo. Adam luego se metió en una gran pelea con estos chicos, porque estos eran los mismos que realmente lo habían felicitado cuando me dejó a mí. Y ahora todos estaban tratando de probar la vida que él había dejado a propósito. Aunque los chicos seguían siendo solidarios ahora, cuando les dijo que quería volver a su antigua vida, no fue suficiente para él, y quería que se disculparan por hacerlo dejar a su esposa y a sus hijos. Eso fue lo que dio origen a su pelea. Y los otros chicos se negaron a disculparse. Y con razón. Solo le dijeron sobre sus creencias, pero nunca habían dicho que él necesitaba dejarnos para ser parte de su círculo. Podría haber seguido siendo amigo de ellos. Nunca le habían dado ningún ultimátum ni nada por el estilo. Pero fue su propia elección personal, abandonarnos a todos por la vida que pensaba que quería, solo para encajar. Y ahora estaba haciendo lo mismo nuevamente. Ahora que la mayoría de los chicos estaban en relaciones, sentía la presión de encajar nuevamente, y por eso había vuelto a nosotros. No por ningún sentido de deber o porque se sintiera vacío, como me dijo a mí. Tal vez eso podría haber sido parte de la razón, pero no era toda la razón. Y cuando escuché todo esto de Rachel, mi sangre hervía, porque había sentido un poco de culpa por rechazarlo. Y por eso tuve que llamar a mis padres para que me tranquilizaran. Si hubiera sabido estas cosas antes de que viniera, realmente lo habría destrozado de por vida. Pero el primo de Rachel había estado extremadamente ocupado con el trabajo en el momento en que se discutían todas estas cosas en su grupo de mensajes y no había revisado su teléfono, así que no lo sabía. Cuando se enteró después del trabajo, le dijo a Rachel al respecto tan pronto como pudo, y luego ella me llamó para contármelo. Así que terminé descubriendo después de que Adam ya había visitado y hablamos. Sin embargo, ahora que sabía para qué había venido realmente, también decidí que no lo dejaría volver a cualquier costo, y tampoco me sentiría mal por ello. Él nunca se había sentido mal por las cosas que había hecho, y nos había hecho a mí y a sus hijos.
Así que no veía la necesidad de que yo me sintiera tan culpable al respecto tampoco. Era simplemente una persona terrible. Punto. Y así es como iba a ser. Así que me preparé para su próximo intento de tratar de volver, pero nunca sucedió. Durante los próximos días, no tuve noticias de él. E incluso, aunque le dije a Rachel que preguntara a su primo por él, me dijo que no tenía ni idea de qué había estado haciendo Adam desde que bloqueó a todos los chicos del grupo después de esa pelea. Incluso el primo de Rachel había sido bloqueado, a pesar de que no tenía nada que ver con la pelea, y ni siquiera se había enterado hasta más tarde. Ahora era un problema más grande para mí, ya que si el primo de Rachel estaba bloqueado, significaba que no tendría forma de estar al tanto de lo que iba a hacer a continuación Adam. Adam era el tipo de persona que discutía algo tan pequeño e insignificante como comprar un zapato con otras personas antes de hacerlo realmente. Así que, por supuesto, discutiría todo con sus amigos antes de hacer cualquier cosa. Pero ahora que el primo de Rachel estaba bloqueado, no tenía forma de saber nada. Así que, naturalmente, cuando mis suegros me llamaron hace 3 días, me pillaron completamente desprevenida y no sabía qué esperar. Me dijeron que estaban llamando para discutir lo que le había dicho a Adam el otro día cuando vino a visitarme y arreglar las cosas conmigo. Les dije que no lo quería de vuelta y era tan simple como eso, pero continuaron diciéndome que habían seguido pagando la pensión alimenticia y se habían asegurado de que sus hijos crecieran bien, así que no tenía derecho a decir que esto ya no era su familia. Tuvimos una discusión verbal al respecto porque, en realidad, lo estaban defendiendo, y terminé colgándoles, pero no quiero privarlos de nada. Simplemente no puedo entender qué hacer en este momento, y mis hijos son, honestamente, todo en lo que estoy pensando en este momento. Estoy equivocada al decirle a mi exesposo que mis hijos y yo ya no somos su familia después de que nos dejó atrás durante 3 años. Actualización. Hola. Gracias por todos los comentarios y la ayuda. He decidido que voy a apelar y cambiar el acuerdo de custodia para que él tampoco tenga derechos de visita. No sé si tendré éxito o no, pero vale la pena intentar. Han pasado 2 días desde que publiqué aquí, y ese es el consejo que la mayoría de ustedes me dio, así que estoy haciendo eso. Mis padres también están de acuerdo. Pagar la pensión alimenticia solo significaba que Adam y sus padres habían cumplido con el aspecto legal del acuerdo. Pero todo lo demás era solo por mi parte. Yo crié a mis hijos mientras él se divertía con sus amigos. Él no puede elegir cuándo puede ser parte de nuestras vidas y estar con nosotros según sus términos. Actualización. 2. Presenté la solicitud para la terminación de los derechos parentales de Adam hoy mismo, y realmente lamento no haberlo hecho antes. Debería haberlo hecho tan pronto como dejó de venir a ver a los niños después de los primeros meses cuando nos dejó la primera vez, pero bueno, más vale tarde que nunca. Mucha gente aquí tenía mucho que decir sobre mí por tomar esta decisión, pero retiro mis palabras sobre no privar a mis hijos de un padre. Nunca tuvieron un padre presente en primer lugar, y no se puede decir si Adam podría querer irse de nuevo algún día. Estuvo ausente durante 3 años, así que ahora puede tomar una salida permanente de ser padre y hacer lo que quiera, pero no a costa de mis emociones o del bienestar de mis hijos. Eso no está bien para mí, y realmente no creo que esté privando a mis hijos de nada, ya que nunca tuvieron un padre de todos modos, así que no es como si lo extrañaran. Actualización. 3. No logré que sus derechos fueran terminados del todo, pero al menos, ahora solo puede encontrarse con los niños mientras las visitas estén supervisadas por mí. Al menos eso es algo, y ya no puede simplemente obligarnos. Si puede demostrar ante el tribunal que es capaz y apto para ser un padre consistente, tal vez podamos renegociar este acuerdo en algún momento, pero, por ahora, esto es lo mejor que puede obtener de nosotros. En cuanto a mí, nunca volverá conmigo y eso es innegociable. Después de la audiencia en el tribunal, cuando intentó hablar conmigo nuevamente, le grité, y finalmente le dije que sabía todo sobre su patética necesidad de encajar con sus amigos. Le dije que podría casarse con ellos en lugar de mí porque estoy harta y,
Si no fuera el padre de mis hijos, probablemente ni siquiera le dirigiría la palabra. Luego me fui con los niños y los dejé a él y a sus padres mirándome boquiabiertos, lo cual fue bastante satisfactorio. En fin, así es como están las cosas ahora. No sé qué depara el futuro, pero me alegra que esto haya funcionado bien, al menos para los niños. Ellos son mi única preocupación. Así que ahora, si Adam puede convertirse en un padre responsable y finalmente asumir el papel de papá, entonces tal vez mis hijos no tengan que pasar por la vida sin un padre, y tal vez no tengan que aprender a afeitarse a través de tutoriales en línea. Pero si intenta algo remotamente gracioso otra vez, entonces tendrá que pagar por ello. Ya ha jugado bastante con mi cabeza, pero no va a hacer pasar por nada parecido a nuestros hijos.